vamos a exponer sobre sistemas expertos. Este es el laboratorio número 1 de inteligencia artificial con el profesor Ángel Asensio. Ahora mismo quien le habla es Andy Rodríguez Jiménez. A continuación hablará mi compañero Raúl Peña, que le hablará un poco más sobre ejemplos, mientras que yo hablaré más de teoría de este lenguaje que se llama lenguaje de programación lógica Prolog, que es un lenguaje natural. Aquí vemos una breve introducción y definición de qué es Prolog, que es un lenguaje de programación lógica asociado con la inteligencia artificial y la lingüística computacional. Prolog tiene sus raíces en la lógica de primer orden, una lógica formal, y a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, Prolog está hecho primero como un lenguaje de programación declarativo, que se refiere a que toma decisiones. También a medida que ella va preguntando y le vas dando respuesta, ella va a tomar una decisión y va a lanzar un resultado de acuerdo a lo que son las respuestas que tú emitiste. Aquí vemos una breve historia y más adelante vamos a explicar mejor lo que es el lenguaje Prolog, pero vamos a hablar primero que fue concebido por primera vez por un grupo en Marsella, Francia, a principios de la década de los 70, y el primer sistema Prolog fue desarrollado en 1972 por Alain y Russell. Prolog fue uno de los primeros lenguajes de programación de lógica y sigue siendo uno de los más populares en la actualidad, con varias implementaciones comerciales y gratuitas disponibles. El lenguaje ha sido utilizado para demostración de teoremas, sistemas expertos, que es lo que estamos hablando ahora, que son conocimientos que tienen guardado, por ejemplo, de un médico que sabe, un especialista médico sobre, que sabe mucho de, ya sea cardiólogo, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer en el programa Prolog, ese lenguaje, puedes poner algunas declaraciones, preguntas, y a medida que ella va tomando esas respuestas que le vas diciendo, si tu corazón se acelera cada cierto tiempo, si te cansas al correr, etcétera, te va a decir, te va a lanzar una respuesta al final que te puede decir que si sufres de alta presión, baja presión, etcétera. Ese es el resultado que podría lanzar después de una serie de preguntas y una serie de respuestas que tú le provees al programa. Ella va tomando decisiones y va descartando y cuál es dónde está el problema, y te va diciendo a medida que va corriendo el tiempo y las respuestas que tú le vas dando, ella te va a decir qué tú tienes finalmente. También vemos que Prolog, que los entornos modernos de Prolog admiten la creación de interfaces gráficas de usuario, que no solamente código y yes o no, porque muchas veces queremos una afirmación, si es una oración, si es correcta o es falsa. Eso lo hace mucho Prolog, toma decisiones lógicas. Entonces podemos también ver gráficas donde interfaces, donde un usuario puede interactuar con ese lenguaje, así como aplicaciones administrativas y en red. Prolog es ideal para tareas específicas que se benefician de queries lógicas basadas en reglas, como búsqueda de base de datos, sistema de control de voz y rellenando plantillas. También la sintaxis y la semántica de Prolog del lenguaje incluye la declaración de hechos, preguntas y reglas. La popularidad de este lenguaje se debe a su capacidad de deducción y además es un lenguaje de fácil uso por su semántica y sintaxis. Solo busca relaciones entre los objetos creados, las variables y las listas, que son su estructura básica. De eso se trata mayormente Prolog.
A continuación, mi compañero Raúl Peña le hablará más sobre las reglas, lo que son los hechos en Prolog y algunos ejemplos rápidos donde va a abordar un poco más de Prolog y aprenderán mejor. Los dejo con mi compañero Raúl. Gracias. Buenas, yo les seguiré hablando sobre los tipos de datos del sistema experto Prolog. El tipo de dato único del sistema Prolog son los términos, el term o término. Los términos son átomos que pueden ser números, variables o términos compuestos. Un átomo es un nombre sin propósito general ni significado inherente. Los ejemplos de átomos incluyen X, rojo, taco en string o cadena y algún átomo también como un string. Los números pueden ser flotantes, es decir, decimales o números enteros. Los sistemas Prolog compatibles con el estándar ISO pueden verificar la bandera de Prolog Bounded o en español limitado, es decir, la ISO ha hecho un límite para los números enteros o flotantes. La mayoría de los sistemas principales de Prolog admiten números enteros de longitud arbitraria. Por eso fue necesario que la ISO hiciera un límite para que estuviera estandarizado. Las variables en Prolog se denotan mediante una cadena que puede constar de letras, números y caracteres de guión bajo. Las variables suelen empezar con letra mayúscula o también con un guión bajo. Los términos compuestos. Un término compuesto se compone de un átomo llamado functor y una serie de argumentos. Estos argumentos también son términos. Los términos compuestos se escriben normalmente como un functor seguido de una lista de términos de argumentos separados por comas, que se encuentran dentro de un paréntesis. La cantidad de argumentos de un término compuesto se llama el arity del término. Un átomo se puede considerar como un término con un arity 0, así como un término compuesto con un arity 0. Un ejemplo de un término compuesto puede ser person, bajo, friends, se abren los paréntesis, celda, y una lista separada por coma que tiene como primer argumento Tom y luego Jim. Ahora vamos con los casos especiales de términos compuestos. Una lista es un término compuesto especial. Esta es una colección ordenada de términos. Esta se indica por corchete, como lo vimos en el ejemplo anterior, y separados por comas. Un ejemplo es corchete 1, 2, 3 y así. Los strings o cadenas es una secuencia de caracteres, como lo podemos ver en los lenguajes de programación que usamos hoy en día, separados por comillas. Este equivale a una lista de códigos o caracteres numéricos, una lista de caracteres que pueden ser átomos de longitud 1 o un átomo que depende del valor de la bandera de Prolog double quotes. Por ejemplo, un ejemplo de una cadena o string puede ser entre comillas, de comilla doble, ser o no ser, y cerramos la comilla. La ISO Prolog proporciona los predicados atom barra 1, number barra 1, integer barra 1, float barra 1 para que podamos verificar los tipos de datos en Prolog. Las reglas y los hechos. Los programas de Prolog describen las relaciones definidas por medio de cláusulas. Prolog está restringido a las cláusulas Horn. En Prolog hay dos tipos de cláusulas. Las cláusulas pueden ser hechos y reglas. Una regla es de la forma head body, y esta se puede leer como la cabeza es verdadera si el cuerpo es verdadero. El cuerpo de una regla consiste en llamadas a predicados, que se llaman objetivos de la regla. El predicado incorporado barra 2, que significa un operador de dos áreas con nombre, denota la conjunción de objetivos, y barra 2 denota la disyunción. Las conjunciones y las disyunciones solo pueden aparecer en el cuerpo, pero no pueden aparecer en la cabeza de la regla.
Las cláusulas con cuerpos vacíos se llaman hechos. Un ejemplo de un hecho es cat entre paréntesis tom, que es equivalente a la regla, como lo vimos en el ejemplo anterior, cat entre paréntesis tom, los dos puntos con el guión y es igual a true. El predicado incorporado true barra 0 siempre es verdadero, y viendo esto podemos preguntar. Ok, la pregunta es: toma un gato. Se realiza en Prolog de la siguiente manera: se coloca un signo de interrogación, guión, y se usa el hecho que ya tenemos definido con el término cat entre paréntesis tom, a lo que responde el sistema Prolog por lo ya definido anteriormente, yes o sí. Luego se realiza también la pregunta: ¿qué cosas son gatos? Con signo de interrogación, guión, cat, y le pasamos la variable x. Entonces Prolog respondería a este caso x igual a tom, si el gato en este caso sería tom. Las cláusulas con cuerpos se llaman reglas. Un ejemplo de una regla es animal entre paréntesis x, ya el cuerpo es entre dos puntos guión cat entre paréntesis x. Si agregamos esta regla y preguntamos qué cosas son animales, de esta manera, entre paréntesis guión animal entre paréntesis x, el sistema Prolog responde el animal, en este caso sería tom. Hasta aquí nuestra exposición sobre el sistema experto Prolog, espero le haya gustado.